Ya se nos Ah, debe bueno. conectar, esperémoslo un Ah, momento. es que ya está el profe Hernán. Profe Sí, el Hernán, profe Hernán buenas ya está noches. por acá. Ujú. Mi profe Euler, yo le digo. Mi profe Germán, Qué buena gusto, noche. qué gusto verlo, Oh, profe. lo mismo, profe. Hace tiempos que no disfrutaba de su presencia, profe, y de sus conocimientos. Gracias, Ah, gracias, bueno, profe. profe. Qué gusto tenerlo el día de hoy, aprendiendo de usted en este caso, profe. No, siempre seré un aprendiz, lo dije desde el inicio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo ha estado? ¿Por dónde anda? Muy bien, muy bien. Me gustó muchísimo la investigación que usted está haciendo. Ujú. La quiero seguir muy de frente, es más, posiblemente le esté haciendo unas llamaditas por allí. Excelente, profe. Estamos, Bienvenido sea. es, es un excelente tema. Sí, sí, dicen que ha gustado. Lo que yo le decía Sí, a la profe Carmen, pues modestia aparte, y los que han leído, les ha gustado la idea. Pues y ese pues es la razón de ser, ¿no? Ujú. Ok, Sí, así es. ok. Bueno, por acá también tenemos al profe Fernando Ibarra. Buenas noches, profe. Gusto en saludarlo. ¿Cómo están? Un saludo cordial desde Cali. ¿Cómo les va? Buenas Ay, bueno, muy noches, profe. bien, profe. Noche. Bueno, entonces nos hace falta por acá el profe Cristian Gómez como voz experta. Démosle un segundito que se conecte. Voy a comunicarme al interno para que se pueda conectar y podamos dar inicio al conversatorio. Les pido unos minuticos para poder iniciar. Ok. Gracias. bueno, mientras aparece, pues hablemos ahí un ratico. Profe Germán, claro, podemos ir El adelantando. profe, el profe José Fernando dice que está en Cali. Sí, señor. Por acá Qué estamos. bueno, Bien qué cerca, excelente. bien Porque cerca en de la Pasto, Universidad Santiago. ah, Está, perfecto, muy está bien. Que complicado. que Le nos comento, mande un poquito de ah, calorcito porque acá está mucho sí, frío. Ya tengo mucho algunos frío. familiares por allá. Está muy Sí. frío. Acá más bien está un poco tolerable, lo que no ha llovido mucho. Ah, cada vez que viajamos los de Pasto allá nos hace mucho frío. Mucho calor, perdón. Mucho calor. Al principio, ¿no? Uno se acostumbra, es como todo. Yo ahora viajo a Pasto y no, me duele todo. El frío es muy, muy tenaz. Mucho frío, mucho frío. Profe Hernán, ¿dónde está usted ahora? Profe, pues estoy en el Alto Putumayo, el Valle de Ah, Sibundoy que está atravesando bueno, no tanto el invierno, no como los años anteriores, pero sí un frío, una sensación térmica, pues sorprendente, diríamos. Yo creo que es demasiado frío. Ni uno que es de aquí de lo frío ha sentido tanto frío. Está tenaz, profe. Ahí ya vamos. miro, Ujú. ya miré al profe Cristian. Ya Ya está se Ah, conectó. conectado ya. por acá el profe Ajá. Cristian, entonces Buenas podemos noches. dar Muy buenas noches. inicio. Buenas noches, ¿Cómo profe. va? Pena con ustedes. Ah, profe, Bueno, profe ya Guillermo, estamos ¿no? por acá ¿Será que? todos conectados. Sí, el profe Guillermo también ya le escribí para, él sí Ujú. también estaba en otra salita, entonces me dice que Sí, apenas sale de la otra, alcanza a ingresar. sí. Listo, pero entonces vamos a iniciar en primer lugar con las recomendaciones de nuestro evento. Mientras se conectan los demás, agradecerles a todos por su asistencia. Entonces, las recomendaciones que tenemos para hoy, bueno, revisar la conexión y el equipo. Eh, por favor, a nuestro cartógrafo investigador mantener la cámara encendida. A los participantes de esta sala, mantener los micrófonos silenciados. Si no hay participación, levantar la mano para intervenir. La
la dinámica del evento, pues son los 5 minutos para contextualizar el proyecto de investigación por parte de nuestro cartógrafo de conocimiento en red y posteriormente abrimos los micrófonos para el conversatorio con las voces expertas que hoy nos acompañan. Entonces, dadas las recomendaciones, me permito dar inicio a este conversatorio denominado Enséñame IA, Enséñame Ya, formación docente en la inteligencia artificial para la ciudadanía digital, presentado por el cartógrafo de conocimiento en red, Hernán Giovanni Vallejo Jurado, con la asesoría del magíster Guillermo Bando, y nos acompañan hoy las voces expertas para este conversatorio, el magíster Germán Rodríguez, magíster José Fernando Ibarra y magíster Cristian Gómez. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a este conversatorio dentro del segundo Simposio Internacional Cartografías Territoriales del Saber en la Educación Virtual y podemos arrancar, profe Hernán, con el contexto de la investigación. Ujú. Profe Carmen, antes quería La preguntarle, ¿se va a grabar grabación. video? Sí, señor, me recordó. Ya le doy la grabación para posterior. This meeting is being Listo. recorded. Muchas gracias por recordármelo. Entonces damos inicio al conversatorio. Adelante, profe Hernán. Bueno, buenas noches a todos, profe Carmen, profe Germán, profe Euler, profe Fernando Ibarra, profe Cristian Gómez. Mi nombre es Hernán Vallejo Jurado, yo soy estudiante de la maestría en educación virtual de la Universidad de Nariño. Soy docente también de acá del Valle de Sibundoy, el Alto Putumayo. Soy putumayense también, trabajo en el Colegio Champañat de acá de Sibundoy. Creo que de los pocos colegios públicos que llevan el nombre de Champañat. Creo que la mayoría ya son privados. Bueno, mi investigación, yo creo que ustedes han leído ese anteproyecto. Miramos también el transmedia. Mi investigación se llama Enséñame IA, Enséñame Ya. Formación docente en inteligencia artificial para la ciudadanía digital civilista. Creo que se olvidaron esa palabrita ahí de escribirla. Bueno, el estudio aborda la necesidad crítica de transformar la relación de los docentes con la inteligencia artificial, con la IA, pasando de un uso meramente instrumental a una apropiación pedagógica, ética y crítica. El proyecto de investigación propone el diseño y evaluación de una propuesta de formación docente situada en la institución educativa Champaña de Sibundoy, Putumayo. La premisa central es que existe una brecha significativa entre la disponibilidad de herramientas de IA y la capacidad real de los docentes para integrarlas con criterio pedagógico. A través de un enfoque cualitativo y el método de investigación-acción, el estudio se enfoca específicamente en 10 docentes, 10 compañeros de secundaria pertenecientes al régimen 2277, un grupo históricamente relegado de los procesos de innovación tecnológica. La propuesta se fundamenta en el concepto de ciudadanía digital civilista, que está orientada a la justicia social y la sensibilidad intercultural, buscando que el docente actúe como un sujeto irreemplazable, capaz de humanizar y contextualizar el uso de algoritmos en un territorio con particularidades étnicas y desafíos, claro, desafíos de conectividad. Eso es todo, mi profe Carmen, la presentación. Listo, muchas gracias, profe Hernán, por el contexto de la investigación. Y ahora abrimos paso al conversatorio que ya pues una vez nuestras voces expertas han mirado el transmedia que construyó el profe Hernán y también el documento de su proyecto de investigación, pues han surgido unas preguntas, observaciones y reflexiones en torno a su proyecto de investigación. Entonces invitamos a nuestras voces expertas a participar en este conversatorio con sus apuntes, opiniones respecto al proyecto de investigación. Quien quiera iniciar puede
abrir micrófono. Adelante, profe Fernando. Sí, muchas gracias. En primera instancia, felicitar a Hernán por este proyecto, una iniciativa bastante interesante, llamativa desde cualquier índole, propio del sentido de innovación que busca una maestría orientada a este tipo de procesos justamente. También recalco, pues en el documento no aparece ningún asesor, asumo que está Sí, solo. sí, no, Entonces, perdón. Sí. entonces también, Asesor tengo al profesor Guillermo Bando, pero, ok. pero me mandé solo. Sí, los Bueno, demás bueno. todos están en grupo, en equipo, yo sí. Vamos Sí, sí, en sí, solitario. el trabajo individual. Sí. Bueno, Ujú. también es importante. Ahora, te quiero dar un contexto para que las observaciones bueno, recomendaciones que Vale. tengo sobre tu proyecto de pronto puedan tener un sentido un poquito más amplio. Mira, yo trabajo justamente en el sector de la tecnología educativa. Soy licenciado e ingeniero, magíster justamente en tecnología educativa, terminando estudios de doctorado. Mi tesis doctoral es formación docente en el uso de la inteligencia Vea, artificial, pero pues. yo estoy más orientado a la perspectiva de la ingeniería del prompt, el Ah, pensamiento algorítmico y la ética, ¿no? Como una dimensión dentro de estas nuevas competencias digitales que debe evidenciar cualquier profesor. Te escuchaba al principio que me estabas comentando que tiene agrado, pues como te digo, para los que trabajamos en el sector es una propuesta supremamente llamativa, pertinente y necesaria en este mundo cambiante, ¿no? gracias. Pero te cuento de mi experiencia, a mí me ha tocado duro, ha sido muy difícil. La transformación digital es un cuento difícil. He tenido doctores que me han dicho que, mejor dicho, eso es un proyecto de ingeniería, cuando la verdad no es así. Ujú. Entonces, mis recomendaciones van más como desde la experiencia para tratar de evitar justamente que de pronto sufras de esos señalamientos, que lo que vas a entregar sea posible en el tiempo, porque a veces las palabras tienen una fuerza demasiado profunda dentro de esa sistematización y que también que los compromisos que tú hagas en ese trabajo que vas a dejar al final, pues Sí, profe. sea obviamente algo que aporte a esa innovación. Entonces, mira, Ujú. es de los trabajos que yo he mirado que en su idea del problema central está mucho más integrado. Suele pasar acá en los otros proyectos de maestría que suelen llegar con las variables demasiado amplias, ¿no? O sea, hablan de muchas cosas y no terminan de centrar para dónde quieren ir. Tú eres muy claro, formación docente en la integración de la IA. La única recomendación Sí, que profe. te voy a hacer en este sentido es que en el discurso te centres siempre en la dimensión pedagógica, crítica y ética, Sí. aunque también lo crítico y lo ético son aspectos amplios, Sí, ¿no? Dentro profe. de este andamiaje de la IA. No sé si tienes contemplado meterte tan allá o de pronto lo vas a trabajar como a un nivel inicial o algo así que te permita hacerlo, pero te lo dejo como para que lo Vale, pienses, profe. ¿vale? Para que en ese compromiso no hagas tan grande. Dentro de la redacción, Ujú. siempre hablas de esto, de lo pedagógico, lo crítico, lo ético, y también hablas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es importante recalcar que la pedagogía, dentro de pedagogía, ya están implícitos, ¿no? Los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, inclusive. Entonces, no es necesario que los vuelvas a escribir, porque sonaría redundante y va perdiendo como peso, ¿no? En tu dimensión. Una sugerencia en la cual, como te digo, va a organizar mejor el discurso y te va a mantener en esa categoría que permite entender qué es lo que tú quieres promover. Hay una cosa curiosa de tu proyecto que me llamó la atención y es que tú lo enmarcas en los docentes del régimen 2277, ¿no? Sí, sí. Pero no sé por qué haces esa distinción. ¿Qué elemento hace no sé, que esta población sea diferente, que requiera solo ellos esta capacitación? No porque estés mal, ¿no? No me vayas Ujú. a malinterpretar, Ujú. sino que justamente en esto que estamos hablando de la innovación y de la trascendencia que tiene tu proyecto, al marcarlo solo para esta población del 2277, pues va perdiendo ese aspecto en el cual pudiese ser un referente que se aplique a otras poblaciones. Entonces, si yo estoy trabajando en un colegio por allá y digo, mira, este profe hizo un proceso de formación en IA, qué interesante. Ah, no, pero solo es para los del 2277. Entonces, como que queda, como que tú te vas limitando en el alcance, a Vale. menos que haya algo que sea, como te digo, que sea especial. Sí. Lo busqué en la justificación. Dije, a ver, de pronto acá en la justificación me dice por qué es que tienen que ser los del 2277 y no está, ¿no? Entonces, para que Eh, de pronto si, le organices esa idea. si No sé, hay, si algo. hay algo, Ajá. si hay algo, profe. Hay algo Sí, cuéntame. especial. Verá, lo que pasa es que cuando yo llegué hace 8 años al Champañá, eran, eran más ellos. Los 2277 eran más que nosotros los del 278.
Y ellos Ajá. se han ido de a poco. Cada año se van 3, 4, 3, 4. Entonces, ahora estamos justamente los 10, están 10 ellos, nosotros somos más, ya los doblamos. Entonces, era una, como no sé, como hacerles un homenaje, como un cuestión que yo digo justicia ética con ellos. Porque siempre que llega una formación, una capacitación a las instituciones, dice, no, que vayan los del 278, no, los jóvenes que... Entonces, ellos siempre están así, siempre han estado como relegados y todo eso. Entonces, esa quería yo como hacerles un homenaje a eso, porque ellos también pueden aportar y para allá va el proyecto. Creo que tal vez no lo dije en el documento. Como te digo, Sí, piénsalo, ¿no? sí, Piénsalo pero... bien, ujú, porque, o sea, no te voy a colocar en términos está bien o mal, sino que como te digo, las palabras tienen poder. Con lo que te escucho, entonces me voy a otra brecha que es la brecha generacional, eso, porque tú hablas de la brecha en cuanto al manejo de la parte sí. tecnológica. La brecha generacional sí señala que pues hay cierto tipo de personas que su eje cultural fue Ujú, marcado por ciertas actitudes. sí, Si vas a enfocarte en que el 2277 tiene de pronto más necesidades de acercarte a esto, entonces que quede claro, pero le estás metiendo más cosas a tu proyecto sí. porque ya estás metiendo como una característica más. Ujú, Entonces, para que de pronto mires si es conveniente o no es conveniente. vale, Pero profe. siempre resultó, como te digo, llamativo en el sentido cuando uno Sí. hace la lectura del documento. Hay un aspecto en el cual sí me parece que tienes que hacer un poquito más de conciencia, podría ser la palabra, es en el tema de la pregunta de investigación, los objetivos, el título, ¿no? Porque, bueno, el título no es que necesariamente esté bien o esté mal, sino que me pasa lo siguiente, Ujú, y te lo estructuraré más adelante también. Cuando yo leí, porque no es que esté mal, enséñame ya, formación docente en inteligencia artificial, hasta ahí me queda formación docente. Para la ciudadanía digital. Esa frasecita de la para la ciudadanía digital, al ponerla ahí, la pone en un eje de relevancia, ¿no? Y sí. entonces como que por ahí va siendo nombrada, pero desaparece y tampoco aparece en el problema y tampoco aparece en la justificación. A mi modo de ver, me parece que si lo dejas así, la ciudadanía digital es como una premisa más propia de los estudiantes. O sea, enseñarles a ello un uso crítico y ético para que sean mejores ciudadanos, de pronto concreta mejor la idea, ¿sí? Entonces, no sé si esa sea tu intención o no, o cómo los profesores hacen parte de esa ciudadanía digital, porque después en los apartados, esa frasecita se va como quedando un poco menos, ¿no? Frente a todo Ujú, lo demás que estás diciendo. Mira que la formulación del problema sí es muy concreta, cómo fortalecer la apropiación pedagógica, crítica y ética, que por eso me marqué en eso, o sea, en esas tres dimensiones que tú hablas, de la inteligencia artificial en los docentes del régimen, que ahí vuelve y juega lo que te digo, como que en casillas para ese lado de la institución. Pero listo, cuando tú me hablas de fortalecer, estás hablando de un proceso en el cual estamos buscando un indicador que me permita establecer que había un antes y que va a haber un después. Y tu promesa de valor es que vas a crear un plan de formación que va a permitir justamente que después de aplicarlo, el profesor evidencie un fortalecimiento. Entonces, mira, sí. como una palabra tan sencilla Ujú, implica muchas cosas. Aquí me tendría que ir directamente a la metodología, porque tú propones un modelo metodológico cualitativo, que de pronto no es suficiente para darle justamente respuesta a el fortalecer. Después, ¿cómo vas a comprobar o contrastar que realmente se fortalecieron? Muy probablemente sean mucho más determinantes factores de carácter numérico, indicadores, porcentajes. El profesor antes estaba, qué sé yo, en un 40%, aplicamos el curso y ahora está en un 80%, lo que evidencia que se se fortaleció. fortaleció. En términos cualitativos, pues lastimosamente no deja de ser subjetivo. El profesor manifiesta que después del curso se siente más preparado, pero en términos de la sistematización del conocimiento, va a quedar siempre ahí como el factor duda, ¿no? Ujú, Entonces, no sé si con solo esa metodología sea suficiente. Sugerir de pronto un método mixto que te ayude como también a contemplar los datos estadísticos de lo que dice, o determina si de pronto fortalecer no es como la apreciación, porque también lleva a otra connotación y es el tema de los objetivos. Tu objetivo dice fortalecer la apropiación pedagógica. Bueno, va como en congruencia. Podríamos jugar con la frase célebre de si el verbo fortalecer
es propio del nivel de maestría. Mira que justamente uno se vuelve muy tedioso en estas cosas, pero lo he escuchado mucho últimamente gracias a los estudios doctorales, ¿no? Donde siempre hablan del tema de los verbos y demás, que de pronto dentro de las taxonomías y los niveles del conocimiento, ¿no? Entonces, analizar el fortalecimiento podría sonar mejor, pero no deja de ser un proceso de fortalecimiento, pero son ya como te digo, tecnicismos, tú verás. Pero si me quedo en el fortalecer, entonces los objetivos específicos no alcanzan, así como los tienes, para poder decir si realmente esto se va a alcanzar. Entonces, dice el primero, identificar las dificultades de los docentes. Entonces, no necesariamente son las dificultades, sino el nivel. Porque si tú lo que quieres demostrar es que se fortaleció, necesitas tener un antes. O sea, siempre, este es un estudio de esos que sí tiene que tener como el prediagnóstico y el postdiagnóstico, ¿no? Para Sí. una aplicación. Entonces, imagínate, de pronto lo puedes reformular así. Diseñar la estrategia pedagógica, obviamente, porque lo vas a tener que hacer, Sí. pero luego evaluar la actitud de los docentes ya se me sale del marco del fortalecimiento, porque la actitud no me está diciendo si fortaleció o no la apropiación. Distinto es que tú me hablaras de justamente cambiar esa apropiación pedagógica por fortalecer la actitud. Pero entonces lo que quiero hacerte notar es que ahí falta como una congruencia en el sentido de las palabras, cómo las estás exponiendo para que esto se logre, ¿correcto? Te escuché al principio, tú estás muy marcado justamente en una propuesta de formacitación, de capacitación, de cualificación al profesor, ¿verdad? Entonces, tiene que estar mucho más claro en esta perspectiva para que puedas cumplir con eso. Y así los otros apartados, porque por ejemplo la metodología no me parece que sea algo tan complejo, pero si lo dejas así, pues obviamente lo que entregues al final va a quedar como en ese factor, como te digo, duda de la subjetividad propia de lo que ofrece, qué se fortaleció y qué no se fortaleció y cómo se puede evidenciar. De ese contexto que te acabo de marcar, pues entonces sí tendrías que seguir trabajando como en la parte de los antecedentes. Entonces queda muy marcado que son los procesos de formación, antecedentes en cuanto a formación. Aquí sí hay un ámbito específico, porque no es que tengas mal, sino que mira lo siguiente, también te lo escuché y creo que queda muy claro en el documento. Tú hablaste de que hay una brecha entre aplicaciones que usan la inteligencia artificial y el uso que le pueden hacer los profesores de manera pedagógica, ¿no? Pero entonces resulta que este fenómeno de la inteligencia artificial ahora es un boom, pero es por la llegada de la inteligencia artificial generativa, porque antes sí existía, pero es un carácter netamente técnico. Eso sí es de ingeniería. Lo que había antes era el tema de las redes, del aprendizaje automático, un montón de cosas que por allá los educadores no nos metemos porque eso es ingeniería de avanzada, donde a nosotros como población normal, por decirlo así, nos comienza a interactuar la IA con la llegada de la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Cloud, la que tú quieras. Y eso se da a finales del 2022. Significa que desde el 2023 este es un tema de interés. Tus antecedentes antes de eso no van a tener ese carácter, porque todos están enfocados más a un carácter técnico. Y tú has sido muy claro a lo largo del recorrido que lo que tú buscas es el uso pedagógico, Pedagógico. ¿correcto? Y Sí. entonces tenemos que empezar, y te aseguro que no vas a encontrar, sí hay ahora, pero no va a ser mucha. Pero mira ahí la relevancia de tu proyecto también, porque ese es el vacío de conocimiento que tú vas a llenar, porque en este tema somos muy pocos todavía los que estamos como tratando de integrar, ¿correcto? Vale, Entonces, profe. tienes que hacer una adecuación o te sugeriría una adecuación de los antecedentes en ese orden de ideas y explícalo tal cual. Es por eso, porque es una temática que nace a partir del 2023. No porque la IA no existiera, sino porque antes no teníamos ese tipo de posibilidades. Y eso me lleva directamente al tema del marco teórico, donde tienes que tener claro hacia dónde vas a ir dentro de ese marco teórico. Yo creería que es conveniente como delimitarlo un poco más. Tú has sido muy claro en lo que quieres. Tu marco teórico no se sale de la formación docente, entonces ese es un primer eje articulador, formación docente. Creería yo que dentro de todo el mapa que lo que explica la formación docente, que porque por ahí también tienes hasta el TEPAC, yo miro muchas cosas de muchas variables, como te digo, tratando de sintetizarlo, ¿no? No, no, tu formación docente en este sentido, yo creo que está más cerca a las competencias digitales del docente, porque ese es el factor diferencial que en este momento está jugando.
Y con la llegada del marco común europeo a finales del 2025 y que ya contempla la inteligencia artificial, yo creo que ahí deberías centrar, te sugeriría, porque te va a ayudar muchísimo más. Inclusive, si te fueras por esa línea, el marco común europeo es un referente supremamente utilizado en esto porque tiene toda la validez del mundo. Ya de por sí, el marco común europeo tiene un test para marcar Qué la bueno, competencia. O sea que te qué bueno. ahorrarías un instrumento y la correspondiente validación. Hay unas páginas ya disponibles en Internet que tú entras, haces un cuestionario y te entrega un certificado. Ahí tendrías resuelto el primer objetivo. Entonces, imagínate cómo todo esto va armándose en función de que tu proyecto no solo tenga la pertinencia, la innovación, el respaldo académico, sino que también para ti, desde la Vale. gestión, no se te convierta en algo que sea demasiado complejo, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí tienes un primer eje de la formación docente, pero tendrías como que Sí. especificarlo muy bien para allá. La inteligencia artificial, obviamente, pero te sugeriría nuevamente, céntrala en esta nueva etapa de la inteligencia artificial generativa, y eso que ahora ya la dividieron en tres más, ¿no? Ahora estamos en la era de la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial agéntica, y se me escapa el nombre de la otra, porque como viene del inglés, y ahora son los agentes los que están marcando, pero para mí es un tema totalmente diferente, muchos Ujú, problemas de ciberseguridad. Quédate en ujú. la inteligencia artificial generativa. Y como ya tienes formación, competencias digitales, inteligencia generativa, tendrías que decidirte por una corriente que acompañe lo que estás haciendo. Yo, como soy de la tecnología educativa, siempre me quedo ahí, pero es un factor subjetivo. O sea, ya Ujú, es preferencia, ¿no? Porque ujú. considero que es el marco más amplio que contempla cualquier otro tipo de cosa. Ahí dentro está la educación virtual, los ambientes digitales, lo que tú quieras. O si por ahí lo nombraste, si te quieres quedar como con el modelo TEPAC desde la Pac. perspectiva de la didáctica del contenido, entonces también lo puedes hacer, aunque pues el modelo TEPAC ya ha sido altamente estudiado, ¿no? Pero ya tú lo decides Vale. en ese sentido, ¿listo? Con esos ajustes, yo creería que la línea narrativa y argumentativa de tu proyecto, pues va a tener mucha más secuencia, te va a permitir a ti hacer un proceso, como te digo, menos dentro de la gestión, porque si estás solo y demás, Sí. imagínate, ¿no? Y Y el tiempo. sí, el tiempo, porque yo imagino que quieres graduarte al final Es la del idea. plan de estudios, ¿no? Porque así como lo estás planteando, es que tú estás diciendo que vas a implementar un proceso de formación. Mi tesis es esa, pero es que en el factor doctoral uno se demora un resto porque tiene que ser una Claro. implementación. La maestría no exige tanto. Entonces, tú decides, porque tendrás que buscar a esos profesores, Sí. aplicarles el plan. Muy seguramente el plan, pues, te va a implicar hacer una revisión documental para que saques todas esas instancias de qué es lo que se tiene que enseñar y aprender, determinadas características. Entonces, mira que eso no es que sea difícil y justamente con la IA ahora es más fácil, pero implica tiempo. Tiempo. Entonces, mientras organizas, mientras aplicas el proceso, luego haces las encuestas y luego harías el análisis. Entonces, si esa es tu intención, con la sugerencia que te hago, yo Sí. creería que te va a quedar mucho más en tus manos. Y si no, igual, pues como te digo, a mí me parece muy ganador lo que hace la maestría en educación virtual de la Universidad de Nariño, de hacer como este evento de presustentación donde ustedes pueden todavía hacer ajustes antes de llegar a ese momento final, ¿no? Porque a veces para uno de jurado es como complejo llegar a leer una propuesta ya finalizada, encontrar a veces este tipo de Claro. circunstancias, decir en una sustentación final hay que hacer estos arreglos y ver la cara como de desazón en el estudiante en el sentido de que pues invertí un montón de tiempo, recursos y demás para que por aquí hayan cosas. Entonces, velo así como una oportunidad para poder hacer cosas que te ayuden a ti. Yo lo estoy viendo Vale. desde tu perspectiva. Si bien me Ujú. han dado la oportunidad y el honor de ser jurado y leer tu trabajo, estoy de tu lado. O sea, la idea es que tú salgas de Claro. aquí bien con tus conocimientos, con tu iniciativa y que te vean beneficiada tu práctica pedagógica y la de tus compañeros del régimen 2277, así como te escucho. Pero no te olvides No. organizar la redacción, ¿vale? Le agradezco, profe Fernando. Oro lo que Con usted me mucho dice. gusto. Bueno, muchas gracias, profe Fernando, por su intervención. Y a continuación le doy la palabra. Profe Germán, usted había levantado la manito, pero el profe Cristian me comenta que tiene un evento. Si es posible cederle la palabra, si no hay problema. No hay ningún problema, claro que sí, Muchas profe. gracias, profe Germán. Entonces, adelante, profe Cristian. Profe Germán, muy buenas noches. Profe Fernando, profe Hernán
todos Buenas los noches. presentes. Qué pena, profe Germán. Eh, pues mire, en realidad creo que este conversatorio es muy enriquecedor para nosotros, para usted también el estudiante. Creo que en realidad em, usted está tomando una temática de la vanguardia. Creo que en realidad podemos ajustar, pues sin lugar a duda, nosotros haremos unas recomendaciones que usted con su asesor tomará la decisión de tomarlas o dejarlas, porque obviamente usted entenderá que no se puede tener en cuenta muchas visiones, sino es su proyecto y usted tiene que defender su proyecto porque es su proyecto, ¿no? Es interesante, me gustó bastante, pero me causa también una cuestión un poco interna frente a la orientación y a la misma pregunta que hizo el profe Fernando, que hablaba del 2277, ¿no? En realidad entiendo su perspectiva, pero sería interesante establecerlo con los docentes de la institución, porque pues obviamente, sin lugar a duda, ya Mm, quedan no muchos docentes sí, 2277. Hay una mezcla del 278 y 2277. ujú, En ese orden de ideas, creería que es importante em, ampliar un poco más y relacionar y mirar que exista una relación porque hablamos de ciudadanía digital, pero entonces tenemos que aclarar si vamos a trabajar con los estudiantes, con los docentes, porque hay una parte que sería interesante trabajarla, ¿no? Mire que creo que aquí los tres profesores, los tres jurados, somos vanguardistas, creo, ¿no? Siento mm, que en realidad también innovamos, sí, proponemos y estamos con la visión de transformar y entender que de igual manera como vino el celular en, en los 2000, ujú, ya un celular más pequeño y fue avanzando poco a poco, la inteligencia artificial de igual manera vino así y se va a quedar como una construcción social. Y depende de nosotros como seres humanos, como docentes, y depende también de la escuela tomar una visión frente a eso, porque los estudiantes la utilizan, nosotros la utilizamos en la vida claro, cotidiana. Y al no tener en cuenta la inteligencia artificial que existe en la vida cotidiana, eh, al taparnos los ojos, la escuela estaría fracasando, porque es algo que existe, ujú, algo que deberíamos tener ujú, en cuenta. Em, la inteligencia artificial ha generado una irritación en la sociedad, y en la escuela sobre todo. Pluma lo dice, una irritación sistémica. Yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. En referente a su proyecto, creo que es importante tener en cuenta la claridad de los objetivos, ¿sí? La claridad de los objetivos, porque hablamos en el primer objetivo principal y posteriormente ya en los objetivos específicos hablamos de mirar prácticamente la visión, ¿cierto? En el tercer objetivo hablamos ujú, de mirar la visión de la propuesta pedagógica y en los docentes. En ese orden de ideas, yo creería que sería importante, sería relevante que, que podamos eh, reformar un poquito más esa evaluación, porque dice evaluar la actitud de los docentes. Entonces, yo creería que podríamos hacer algo más. ujú, No solamente evaluar la actitud, porque sin lugar a duda, la pandemia nos dejó una gran enseñanza y que en el sistema educativo sobre todo, personas que no quieren aprender y no quieren transformar y tienen una barrera de aprendizaje, no lo hacen y ujú, prefieren dar un paso al costado. Lastimosamente es una realidad. Entonces, yo creería que podríamos fortalecer, podríamos avanzar un poquito más en ese objetivo, en ese tercer objetivo y plantear un poco más, un poco más académico.
¿no? Porque pues la actitud, sí, yo puedo decir, es muy válido, Ujú, pero creería que usted le puede sacar más, ujú, un poco más de oportunidad a este objetivo si lo planteamos de otra perspectiva. Porque hablamos de la apropiación pedagógica, crítica y ética de la inteligencia artificial. sí. Entonces, usted va a hacer una estrategia a partir de esto y yo creería que también, se lo digo muy respetuosamente, sería posiblemente una sensibilización, primeramente, ¿no? Una Ujú, sensibilización en la estrategia, dentro de la estrategia del segundo objetivo, plantear una sensibilización frente al uso de la inteligencia artificial. Sin lugar a duda, pues es un lugar, yo estaba leyendo en el contexto que pues el Internet pues es medio, ¿no? A sí, veces me imagino que funciona y no funciona. sí, sí, Entonces, intermitente. creo creo que es intermitente. Ujú, Entonces, pero podríamos sacarle ujú, el mayor provecho frente a esa situación. Yo hablo yo estoy estudiando mi doctorado y esto es, creo, iniciativas que nacen a partir de las necesidades de los contextos. sí, Yo hablo de las digitalidades deconstructivas, porque por una parte hablo de Jules Verne y por otro hablo de Derrida. Y creo que en realidad lo que usted está planteando podría, eh, podría generar principalmente una irritación en el sistema educativo que no es malo. En realidad nos puede generar un sacudón y nos puede generar un aprendizaje. Y posteriormente hablamos de una deconstrucción, la deconstrucción de transformar la idea de la utilización de esa inteligencia artificial. No es un enemigo, ujú, si lo vemos como un enemigo, obviamente se nos complica un poco el contexto porque la utilizamos en la vida cotidiana. Pero si en realidad construimos una estrategia que nos pueda ayudar a entender y nos pueda ayudar a transformar la realidad a partir del uso pedagógico, uso en el aprendizaje, de la parte del autoaprendizaje, creo que en realidad podemos transformar el sistema educativo. Creería que usted podría crear una estrategia que en realidad se pueda fortalecer un poco más. perfecto. Yo creo que estas serían las recomendaciones a grosso modo. Y téngalo por seguro que le voy a colocar en el documento todas mis apreciaciones, un poco más con tiempo, un poco más con paciencia para que usted pueda leerlos, comprenderlos y en realidad tome la determinación. Si los acoge o puede también, de gran medida, si es su determinación con su asesor, descartarlos. Gracias, profe. Bienvenida será. Bueno, muchísimas gracias a Ujú. todos. Profe Cristian, muchísimas gracias por sus aportes y su participación en este conversatorio. Creemos que pues esto fortalecerá de gran manera el proyecto de nuestro Ujú. cartógrafo, el profe Hernán Vallejo. Muchas gracias, profe. Bueno, finalmente le doy la palabra al profe Germán Rodríguez. Adelante, profe. Bueno, qué gusto. En primer lugar, pues quiero felicitar al cartógrafo Hernán Vallejo Jurado, que también estuvimos Sí, en una clase con el grupo de él. Me parece excelente. También quiero felicitar aquí al asesor, el magíster Guillermo Obando, creo que ya está conectado. sí. Y decirles también que estoy de acuerdo con los de las voces expertas, José Fernando Ibarra y Cristian Gómez, con respecto a esas recomendaciones, ¿no?, que nosotros hacemos. Y así como lo dijo Cristian, nosotros damos esas opiniones o esas sugerencias y usted con el asesor pues van a ver si las toman, si no las toman, si medianamente. Y bueno, algo de lo que los tres estamos mm, o teníamos la misma duda, ¿por qué usted está trabajando Con los- con los docentes
12, 22. perdón, 2277. 27. Ya Ah, iba a sí. cambiar de régimen yo. Sí. Sí, ¿no? Claro, Pues profe. para a la anécdota, estoy hablando de antes de pandemia, Ujú. entonces cuando hablábamos con los profesores 2277, entonces yo desde mi perspectiva decía, no, lo que pasa es que como ellos ya se van a pensionar, Ah, ellos ya no les interesa claro. capacitarse, cuando llamaban a capacitaciones ellos no iban, Sí. entonces decíamos, bueno, tenemos los del 1278 que a pesar de que son poquitos, pero allí están, entonces vamos a seguir con ellos. Sí. Entonces, con respecto a lo que usted plantea, es una capacitación desde ese punto de vista. Sin embargo, hay algo que me ha asombrado mucho y es que, por ejemplo, yo estoy adelantando una investigación con un profesor que es precisamente así, del 2277 de química. Él tiene un proyecto excelente, lo estamos colocando en la plataforma educativa Libertad, y los estudiantes están muy bien, se sienten contentos, aprenden, porque él no es solo mirar fórmulas, sino dice por qué salen las fórmulas. Aquí están los laboratorios virtuales, aquí les podemos mostrar. Sí, las clases de él se han vuelto dinámicas y más dinámicas aún con respecto al uso de las TIC y también de la IA, ¿no? Ujú. Entonces, sí. Pero como el profe decía, sí es un poquito más difícil trabajar con ellos. Sin embargo, pues usted ya tiene decidido con eso, entonces Ujú. ya sabemos cuál es el motivo, entonces usted lo puede hacer. Sin embargo, este sería el momento que lo podría cambiar, ¿no? No hay ningún problema, ¿sí? Sí. Habían unas observaciones que yo le decía, profe. Sin embargo, ya la mayoría de ellos la hablaron, de pronto solo los voy a mencionar por encima. Sin embargo, yo voy a subir esta información al foro, ¿sí? Entonces, Ujú. había algo que me llamaba mucho la atención y lo pensé varias veces y era en el título del proyecto donde dice, enséñame IA, enséñame ya. Esa parte me llamó muchas veces la atención y yo creo que esa es una alternativa, sería mantenerla como un lema o un subtítulo, ¿no? Por ejemplo, formación docente para la apropiación pedagógica, crítica y ética de la inteligencia artificial en la ciudadanía digital. Bueno, y allí el lugar donde usted lo va a hacer. El enséñame ahí y enséñame ya sería espectacular que saliera como con una revista, un libro, ojalá. Me parece súper genial ese, pero más como en la parte de la investigación, entonces yo creo que deberíamos como acortarle ese. No sé si el asesor pues lo considera así o si no lo podrían seguir trabajando. Sin embargo, pues así lo tengo yo como en ese aspecto. Bien, había, había otra mm, sobre algo que dijo el profe anteriormente. Decía, en la pregunta de investigación, ¿no? Donde dice cómo fortalecer la apropiación pedagógica, crítica y ética de la inteligencia artificial en los docentes del régimen 2277 de la institución educativa Champañá de Segundo de Putumayo. Mm, Obviamente la pregunta identifica claramente la población, delimita el contexto, plantea un propósito transformador incluso, pero hay algo que leyendo desde mi punto de vista, yo creo que en la misma pregunta ya tiene la solución, porque cuando usted formula y dice cómo fortalecer, ¿sí? Esa parte, cómo fortalecer, ya me está dando la respuesta a la pregunta. Entonces, desde mi punto de vista, yo diría que le podemos cambiar. Podría ser una forma, podría ser esto es, eh, eh, podría ser, por ejemplo, ¿qué estrategia pedagógica favorece la apropiación pedagógica crítica y ética en la inteligencia artificial en los docentes del régimen? Bueno, y podría ser allí, ¿no? Ujú. Esa sería una opción o la podrían estar cambiando de otra manera. Mm, Otra de las cosas era que yo estaba mirando lo de los objetivos y estaban bien estructurados donde decía identificar, diseñar
Y evaluar. y evaluar. Ujú, Ajá. Entonces, con respecto mm, al segundo objetivo, me voy a detener un poco donde dice diseñar. Entonces, si el primer objetivo identifica dificultades, el segundo debería aprovechar ese diagnóstico, ¿cierto? Con ujú, una formación más sólida sería algo así: diseñar una estrategia pedagógica para fortalecer la apropiación pedagógica, crítica ética en la inteligencia artificial fundamentada en las dificultades que encontró ya en la primera, ¿no? claro. En el primer objetivo, y prácticas docentes identificadas. ¿Sí? O también podría ser otra, ¿no? Dice, diseñar una estrategia pedagógica fundamentada en las dificultades y prácticas docentes identificadas respecto al uso de la inteligencia artificial. Eso sería como más preciso. Y al final ya llega la parte de evaluar, ¿no? La actitud de los Ujú, docentes de la IE Champaña de segundo y Putumayo frente a las estrategias pedagógicas e inteligencia artificial. ujú, Con ese tercer objetivo específico, si bien el objetivo general busca fortalecer la apropiación pedagógica, pero el tercer objetivo específico solo evalúa. Entonces, una posible formulación sería evaluar los cambios de la apropiación pedagógica crítica y ética de la inteligencia artificial por parte de los docentes tras la implementación de la estrategia pedagógica. Entonces, allí ya lo hace más fuerte ese tercer objetivo. Bueno, habrán algunas cosas que se necesitan actualizar, ¿no? Sobre todo en las referencias. Yo estaba mirando que usted, por ejemplo, en la UNESCO, solo habla del 2021, pero sí. pues, ajá. Pero si usted lee más o investigamos más, también lo puede fortalecer con el mismo UNESCO de 2019, incluso podríamos regresarnos, porque desde allí ya estamos hablando sobre la IA, 2019, 2021 que usted lo menciona, en el 2023, incluso también hay en el 2024 de lo que podemos decir. Entonces eso Ujú, nos podría así ampliar, ¿no? Lo de la parte teórica. Mm, los referentes teóricos, sí, algunos yo los voy a mencionar también allí. No voy a mencionarlos aquí porque ya se nos está pasando mucho tiempo. Y finalmente quería hablar una parte con la coherencia de la investigación-acción, ¿no? La propuesta tiene una orientación clara hacia este método porque existe un problema práctico. Se pretende intervenir, se busca mejorar la práctica del docente, en este caso del régimen 2277. Sin embargo, para mi concepto faltan dos conceptos esenciales. El primero es la implementación de la estrategia y la segunda es la reflexión sistemática sobre los cambios producidos, ¿no? Esas dos no las miro muy bien enfocadas, posiblemente las podamos plasmar dentro de la investigación. ok. Bueno, no me queda más que felicitarlo. Es una investigación, como usted sabe, todas las personas que lo hemos visto, hemos tenido el privilegio de leerlo, nos ha parecido muy interesante. Incluso los invito a todos los participantes de la maestría, ojalá puedan leer este tipo de investigación. Nos trae muchísimas posibilidades para seguir aprendiendo de usted, profe Hernán. Muy amable. Gracias, mi profe. Bueno, muchas gracias, profe Germán, por sus valiosos aportes. Profe Hernán, si tiene alguna retroalimentación o observación respecto a las observaciones, adelante, la puede hacer. No, profe Carmen, pues agradecer otra vez la oportunidad que me da la universidad para mostrar mi proyecto. Profe Guillermo también es coautor, diríamos, el del proyecto. No, y a los profes, pues yo hubiera querido tener 4 asesores con ustedes. Me parece que es valiosísimo los aportes que me hicieron. Ahora comprendo más, comprendo y entiendo qué es lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer adelante. La limitante, como siempre, el tiempo, pero yo sé que puedo lograrlo, se puede lograr. Mucho yo creo que ya he hecho y solo, me falta poco. Gracias, profes, muy amables. Profe Guillermo, Bueno, muchas gracias. Y sí, pues también le damos paso, y ya que está por acá mi profe Guillermo, para
eh, su participación también en este conversatorio. Buenas noches, muchas gracias, profe Carmen Lucía, Hernán, profe Germán, profe Cristian y profe Fernando. Les agradezco muchísimo todos esos aportes. Yo siempre he visto que en este tipo de sesiones, que afortunadamente maneja la maestría en educación virtual, lo que nos ayudan es a aumentar la calidad de una investigación a tiempo. Y eso es muy, muy importante. Entonces, muy valiosos todos los aportes, los vamos a revisar con detenimiento y a tener muy en cuenta. El tema central siempre, y lo revisábamos con Hernán desde un comienzo, era los del régimen Sí, 2277. sí, Y sencillamente, pues lo que concluimos en algún momento es que uno de las dimensiones que mide la brecha digital, por ejemplo, en Colombia, es la motivación. Y fíjense que uno pensaría que es solo técnica, ¿no? Ese indicador. No, la motivación es una de las dimensiones que mide ese indicador. Y en este caso, a pesar de que en estos departamentos, Nariño, Putumayo, la brecha es muy alta, es muy grande, dentro de esa brecha alta, el factor o la dimensión de motivación es la que más impacta ese indicador. Entonces, fíjense, la problemática. Y entonces yo creo que dentro de esa dimensión de la motivación, yo me imagino que los de la 2277 son los que más desmotivados están para sí, asumir estos aprendizajes. Así sí, que Hernán se metió fue con el grupo más complicado, con el más desmotivado. Por lo tanto, creo que la estrategia va a ser buenísima, porque si funciona con ellos, va a funcionar con claro, cualquiera obvio, otro. Eso claro, esperamos. sí, Y igual lo vamos a revisar si de pronto decidimos incluir también vale. a los otros docentes, que incluso en los del otro régimen también hay desmotivados. Sí, Les agradezco muchísimo ok, a todos y muy, muy importantes los aportes. Entonces, los tendremos muy en cuenta y ojalá los puedan ustedes ver reflejados en la sustentación final. Felicitaciones, Hernán. gracias, profe. Carmen, Bueno, muchas muchas gracias, muy amable. gracias a todos por la participación en este conversatorio. Enséñame IA, enséñame ya, formación docente en la inteligencia artificial para la ciudadanía digital, dentro Civilista. del segundo civilista, dentro del Ajá, segundo simposio internacional Cartografías Territoriales del Saber en la Educación Virtual. Bueno, agradecemos a todos su participación. Con esto damos por finalizado el conversatorio. Gracias a todos por conectarse y recuerden que el día de mañana tenemos nuevamente sesiones de conversatorio a partir de las 4 de la tarde, conferencias centrales. Los invitamos a participar y a conectarse en ellos para seguir enriqueciendo nuestras redes investigativas. Muchas gracias a todos por conectarse. bueno, listo. Gracias a usted, profe Gracias, Carmen, Lucía, y a todos. todos. Muchas gracias. Feliz noche. Un Gracias, abrazo. feliz Un noche. abrazo. Hasta Hasta luego, luego. que estén muy bien.